cuéntame un poco de tu historia, ¿cómo nace en ti ese interés o esa pasión por emprender? Siempre me han apasionado el tema de las ventas y lo descubrí desde muy joven. ¿Y qué te impulsaba a llevar esa iniciativa? ¿Qué te impulsaba a querer buscar esas oportunidades? He estado rodeado de un ambiente, digamos, familiar en el que papá y mamá siempre han sido dos personas que son muy trabajadores, muy emprendedores. ¿Cómo puedes definir llevar una empresa hoy en día? Primero, las ganas y la motivación, el positivismo, porque tiene gente atrás. ¿Encuentras una oportunidad por medio de las redes sociales para poder dejar de vender de la forma tradicional que siempre lo han hecho las empresas de calzado, verdad? Las redes sociales obviamente fueron como esa oportunidad y ese puente para llegar al consumidor final, a recibir un feedback de la gente que lo consumía incluso. De 1 a 10, ¿qué tan importantes son las redes sociales en tu proyecto de Troviano? 100. Podría decir que el 80% de lo que se está vendiendo a través de las redes sociales. Bienvenidos a este nuevo episodio de Creamos Podcast. Soy Andrés Acosta y hoy me siento muy feliz y honrado porque vamos a compartir una charla con un joven emprendedor. Con solo 23 años ha asumido la gran responsabilidad de continuar con su negocio de empresa familia con más de 48 años de historia. Así que Danielito, bienvenido hoy a tu podcast, tu episodio especial, Danielito. Andresito, no, pues de antemano muchísimas gracias por la invitación. Segundo invitado a ese podcast, es la primera vez en la vida que también hago un podcast y bueno, pues esa es la muestra que de pronto, pasito a pasito, pues vamos haciendo bien las cosas. Así es, mi hermano. Danielito, cuéntame por favor en 1 minuto o 2 minutos quién es Daniel, a qué se dedica tu empresa y qué haces en la empresa. Cuéntame en un corto resumen qué haces. Bueno, mi nombre es Daniel Avendaño, tengo 23 años. Actualmente pues estoy ya a puertas de terminar mi universidad. Yo soy ingeniero industrial, me siento más allá que acá, que ya hace falta pues mi trabajo de grado para poder terminar, pero ingeniero industrial. ¿Qué hago en mi día a día? Pues realmente de todo. El camino del emprendedor realmente es muy lleno de muchas tareas y son pues labores que digamos que hacen parte pues como te digo, del día a día de la empresa, de comprar, de atender, de vender, de estar pendiente muy posiblemente de la producción. Bueno, lo que te digo, son muchísimas cosas. ¿Y a qué se dedica tu empresa, Danielito? ¿Qué haces? Ok, bueno, nuestra empresa está enfocada en la producción de calzado para dama puntualmente. Ok, entonces tu empresa es una empresa que vende calzado. Sí, correcto, calzado. Enfocado en calzado para las mujeres. Es correcto. Sí, vale, correcto. Danielito, ¿cómo nace en ti? Cuéntame un poco de tu historia. ¿Cómo nace en ti ese interés o esa pasión por emprender? Porque pues no todo el mundo lo lleva en su ADN. ¿Cómo nace eso en ti? Realmente siempre me han apasionado el tema de las ventas y lo descubrí desde muy joven. Estaba en el colegio y yo era de los típicos que le gustaba vender todo. Entonces me gustaba vender brownies, que dulces, bueno, de cuánta cosa vendía. El Día de la Mujer recuerdo en varias oportunidades compraba rosas a un señor que actualmente se paran afuera del colegio y comprar rosas. Yo compraba la docena completa y la revendía a mis amigos adentro del colegio. Entonces súper. Siempre he estado como rodeado de ese camino y siempre me ha apasionado mucho el tema, sobre todo vender. O sea, siento que es como mi fuerte de siempre. Y nada, hasta las tareas vendía, les vendía las tareas a mis amigos, de todo, o sea. ¿Y qué te impulsaba a llevar esa iniciativa? ¿Qué te impulsaba a querer buscar esas oportunidades? De pronto lo hablamos en algún momento, incluso fuera, era que estaba rodeado de un ambiente, digamos, familiar en el que papá y mamá siempre han sido dos personas, pues, ejemplo de trabajo, o sea, son muy trabajadores, muy emprendedores. Y tal vez creería yo que siempre he tenido como ese espíritu de querer ser, pues, no sé, muy echado para adelante, de tener iniciativa, de ser líder, de avanzar, de tener mis propias cosas incluso. Y incluso, pues, eso es lo que siempre me ha llevado a mí como a tener incluso mi plática en el bolsillo desde siempre. O sea, así sea muy poquito, pero siempre he estado acostumbrado como
a ese tipo de cosas, inconscientemente. Ok, y Daniel, y de aquella etapa donde tenías ese ímpetu, esa intención de buscar tus recursos en el colegio, ¿qué traes de allá hoy? ¿Qué crees que te identifica de allá al día de hoy que todavía lo conserves? Yo siento que la pasión por vender, o sea, siento que la pasión por la venta, porque va mucho más allá que vender, va mucho más en el gusto, en el disfrutarlo, o sea, en el no verlo como algo de negocio, digamos, venderlo, y el ejercicio de hablar con la gente, porque de hecho me gusta pues hablar mucho con gente, un poquito social, pero siento que es más o menos eso lo que me apasiona mucho. Listo, Daniel, súper. Eso es muy característico de un emprendedor. Un emprendedor sí, siempre conecta con las personas, un emprendedor siempre tiene la capacidad de vender, porque realmente nacemos con esa chispa, nacemos con esa intención todo el tiempo. Un vendedor poco a poco en el camino de la vida, en el camino de tener negocio, se va profesionalizando. Normalmente los emprendedores que son capaces de vender son los que mejores resultados tienen, porque el mejor vendedor de una empresa o de un emprendimiento definitivamente es el líder o quien la creó. Total, sí. Entonces totalmente. creo que en eso coincidimos. ¿Tú qué piensas? Sí, no, totalmente. Yo siento que hay muchas personas que incluso he llegado a conocer en el camino que tienen un producto con el que la puede literalmente romper, y a veces puedo incluso analizarlo de que tiene uno como esa misma, no sé, como que ese olfato de saber en qué momento hay unas buenas oportunidades, y que muy posiblemente esas buenas oportunidades se van porque la persona que está a la cabeza no sabe cómo venderlo, o incluso no se sabe vender él como un buen vendedor incluso de su mismo producto. Entonces, totalmente cierto, el que está a la cabeza es el que, digamos, como que lleva las directrices para poder llevar siempre su negocio a donde se lo proponga. A mostrarlo, sí. Sí, a mostrarlo. Lo que querías decir, creo yo, es que hay algunas personas que no potencian esa habilidad, sí, total, que a pesar de que tienen un gran negocio, una gran oportunidad en el mercado, pero por no tener habilidades de ventas no la logran estallar. Es eso, ¿cierto? Y sabes que incluso ni siquiera son habilidades de ventas, a veces mucho es como con la persona, o sea, ya son habilidades más propias de pronto de ser empático un poco, de tener de cierta forma un carisma o una paciencia incluso para poder vender, porque hay gente que, digamos, definitivamente no entiende que más allá de vender el producto, pues está como la persona. Hay veces que he conocido productos que se venden no por el producto, sino por quien lo vende. Sí. Entonces siento que es hasta a veces más importante el como trabajar en uno mismo, más que ni siquiera el producto. Hay veces el producto se vende solo. Hay gente que compra un producto porque realmente lo necesita, más no porque de pronto el vendedor sea el que lo tenga. O hay veces que gente no prefiere no comprar un producto solamente porque el vendedor lo venda, porque no sé, no tiene como pues como la chispa para poder venderlo, o no le produce como esa confianza también al comprador para poder. Vale, yo quiero concluir esta parte de las ventas con dos recursos que he escuchado muy fuerte de alguno de mis mentores. El primero es que cuando decides emprender, tienes el deber de aprender a vender. Total. Si vas a montar un negocio y no sabes vender y no te interesa vender, te estás metiendo en el lugar equivocado. Total. Y la número dos es que vender es el arte de saber escuchar. Total. Entonces, lo que decías ahora, ser empático, escuchar a la persona. Los vendedores que más cierran negocios son los que más saben escuchar, realizar preguntas para poder entender al cliente y brindarle una solución óptima. Sí, entonces, totalmente. Esa es la ruta de un excelente vendedor. Danielito, cuéntame de Troviani, que es tu negocio. Troviani, nuestra tienda de calzado para dama. ¿Cómo entras a Troviani tan joven? Eso a mí me sorprende muchísimo, con tan corta edad, arrancar este proyecto. Bueno, con Troviani yo siento que entra incluso desde antes desde muy niño. O sea, también te contaba que en parte de mi historia, desde muy niño, como que siempre he estado muy, muy metido, porque toda mi familia de cierta forma tiene una conexión con el gremio de los zapatos.
Hay veces que conozco familia lejana que ni conozco y cuando pregunto o me hablan sobre él, pues tiene incluso alguna relación o conexión. Y empieza desde apenas me gradúo del colegio, pues obviamente empiezo a estudiar y simultáneamente pues a trabajar, o sea, lo que nunca he dejado de hacer. Y pues empiezo con otra marca que tenemos también simultánea, que es Bambina. Entonces con ella empiezo como a aprender mucho sobre el tema de redes sociales. En ese momento pues no estaba como tan duro hoy en día lo del tema del marketing, anuncios publicitarios, o sea, influencers ni siquiera existían en ese momento, hasta apenas estaban empezando como a coger fuerza, y empiezo a estudiar mucho sobre eso, ¿sí? Y empecé con Bambina. Bambina es otra empresa de calzado de tu familia. Sí, es otra marca, es otra marca que tenemos simultáneamente también, correcto. Y empiezo con Bambina y empecé como a hacerme mis clientecitos, a vender. ¿Cuántos años? Tenía 17. 17 años. 17, sí, a los 17 me gradué, creo que 16, 17 más o menos en ese momento. Y eso obviamente pues como que me fue motivando a seguir avanzando, ir conociendo pues gente, más clientes y seguirme moviendo. Y llegó un punto en el que, digamos que Bambina, pues mi mamá, que es más asada a la cabeza, pues me copió un poco más la idea de lo que venía haciendo. Incluso pues ella siguió, o sea, con el tema de redes, videos y todo el tema, y continuó. Y Troviani, que por... Espera, aquí tengo una pregunta que sé que es bien interesante. A los 17 años empezaste a tener tus nuevos clientes. ¿Cuál fue el primer negocio que hiciste? Cuéntame. El primer negocio que hice, sí, a los 17, tenía que, yo entregaba acá en Bucaramanga, es la isla, ¿no? Siempre digamos que hemos tenido algunos clientes Centro comercial La Isla. Y la isla, algunos clientes que teníamos que pues les distribuíamos, pero pues yo con las ganas de entrar con mis propios clientes, y recuerdo que caminando por los pasillos estaba ofreciendo una serie que se me había quedado en la bodega, por decirlo así, y una clienta me dijo como, hey, a mí me interesa ese estilo, pero no sé en dónde comprarlo. Yo, no, pues, ¿cómo así? Yo se lo vendo, yo lo tengo, si quieres se lo traigo, ya mismo se lo traigo. Entonces, ahí mismo de una, como, listo, tráigamelo y aquí mismo se lo pago. No, yo súper contento, como que será que es verdad, pero de una. Claro, con 17 años. Claro, de una. No cree que le estén creyendo, claro, para comprarle algo. Claro, y yo no, pues con toda la actitud, listo, me devolví a la fábrica, me fui caminando y volví, pues de ahí yo como que 10 minuticos más o menos, 15 a pie, es un esfuerzo, y me fui con las seriecitas y llegué hasta el local, y cuando llegué ahí mismo me lo vendí. En ese momento 20.000 pesos me gané. 20.000 barras. 20.000 pesos, 20.000, me acuerdo tanto porque eran 20 pares. Pero 20.000 pesos, sí, claro, y siendo el primer negocio, eso es una bendición. Sí, o sea, lo primero, eso fue el puro inicio. Listo. Y ahí conectas después entonces a Troviani. Sí, más adelante pues ya me doy cuenta que cogí un impulsito, pero con Troviani, digamos, mi papá ya llevaba una base mucho más grande, de mucha más trayectoria, pero no tenía nada comparado con lo que nosotros veníamos haciendo en el otro lado. Entonces, digamos que sí detecté como una necesidad mucho más grande porque yo sabía que mi papá de cierta forma es otra mentalidad, es una mentalidad totalmente diferente. Ok, Troviani ya existía. Sí, ya existía, y la lideraba tu papá. Correcto, sí, total. Ok. Y ahí entras a ser parte del equipo de tu padre. Correcto. Como socio, como empleado, el hijo que le tocaba llegar a trabajar. Sí, como el hijo que tiene, que su papá, digamos, tiene su negocio y sabe que obviamente pues el papá de uno de cierta forma como que le abre el espacio y le ayuda. Eso sí, nunca mi papá me dijo, le pongo un sueldo, le pongo nada, mi mamá tampoco. Digamos que siempre he sido un poco más guerrero en ese sentido de que me ha gustado buscarme lo mío porque obviamente uno entiende que no quiere ser una carga, bueno, me pasa a mí, y quiere es como ganar sus propias cosas, ¿sí? Entonces como que ni siquiera nunca entré como un empleado ni nada, sino era como más ganas de querer ayudar y de trabajar que cualquier otra cosa. ¿Pero tus padres te llevaban o sencillamente te decían, hijo, vamos a la fábrica, vamos, acompáñame, y tú llegabas con la actitud y con la disposición de hacerlo? No, yo siento que nunca fue algo, o sea, presionado, siento que fue más gusto, o sea, fue un poco más de gusto, de que
lo que te digo, siempre me ha gustado vender y ya tenía el producto, o sea, lo menos que podía era empezar a moverme y ya ese mismo ejercicio me llevaba a mí a seguirlo, ¿sí? Yo te pregunto eso de que si lo hacías con gusto y disfrutabas el estar en la fábrica, porque a mí también me tocó muy joven ir a la fábrica de mis padres o a la imprenta pequeñita que mis papás tenían en el centro de la ciudad. Pero en mi caso yo no lo disfrutaba. Claro. Yo por el contrario decía, no, esto a mí no me gusta, esto a mí no me parece. Siempre estuve inconforme con eso, sin saber que al futuro eso se convertiría en mi principal negocio, que era la imprenta, y poco a poco aprender de ella, y hoy tener Imprima, que es la empresa con la que principalmente le vendo a muchísimos clientes, y por supuesto a ti también, que eres cliente de Imprima, ¿no? Sí, entonces, claro. En mi caso sucedió eso, Danielito. Okay. Danielito, cuando entras a Troviani, decías que veías algunas falencias de pronto desde la mentalidad o de la forma de manejarla de tu padre. ¿Qué identificabas? ¿Qué veías? Claro, no, pues digamos, de cierta forma el estar estudiando, yo creo que eso no lo había comentado, pero yo empecé estudiando otra carrera que ni siquiera correspondía a la que estoy terminando, que fue ingeniería civil. Hice 5 semestres de ingeniería civil y luego pues homologué y me cambié. Ya cuando entro más en la parte industrial, pues entiendo como que se me abrió muchísimo más la mente y empecé a empalmar todo lo que yo estaba haciendo con lo que yo estaba trabajando al mismo tiempo. Y dije como, sí, aquí digamos que hay mucho potencial, o sea, hay muchísima cosa por hacer que de pronto a lo mejor no hay, o que se ha llevado de cierta forma y que a lo mejor hay que redireccionar. Y como que mucha necesidad, obviamente en todos los departamentos de la empresa, ¿sí? Quiero poner una lupa en lo que decías cuando te integrabas al proceso de la empresa de tu padre. Tú decías que mi padre cometía algunos errores. Yo quiero que hagamos el análisis en 1, 2, 3 pasos importantes para las personas que nos están viendo, de que un ingeniero industrial, ¿qué podía identificar? Pues digamos, de entrada, la informalidad, o sea, era el primer factor y que siento que más me chocaba a mí, y ya ni siquiera era culpa de él, era culpa de obviamente el mismo sector, de cómo se maneja hoy en día. Sí, el tema financiero y pues por último el tema más, diría yo, que jurídico, por decirlo así, ¿sí? El tema de la informalidad pues se desprende en cualquier cantidad de temas, porque no permite tener números claros en la empresa, en todos los aspectos, en tema de inventarios, y volvemos al segundo paso, al tema de las finanzas. Sí. Y posiblemente a veces el mismo bolsillo de uno pues se puede convertir en el mismo bolsillo de la empresa. Un grave error. Y es un grave error también en el que se cae. Y digamos que eran varias cositas, incluso de cómo se manejaba, con las que yo chocaba y decía como, quiero tener la visión de poder corregirlo a futuro para manejarlo de una forma diferente, ¿sí? Okay. Y obviamente pues el tema legal, digamos, de entrada es un poco difícil encontrar en el gremio muchas veces, digamos, un tema muy formal, incluso hasta de la contratación, de la forma como se hace en el tema laboral. Entonces eran los temas como que más me incomodaban y más me motivaban era a mí como a buscar soluciones. Okay. Más, ¿sí? ¿Y cómo lograste que ese deseo o esa intención de estructurar todo óptimamente no incomodara a tu padre y tu padre lo aceptara? ¿Cómo fue ese paso? Pues la verdad, creo que ya lo último yo creo que no pude, o sea, lo último no pude, porque hace unos 3 años atrás, para resumirte el cuento, creé mi propia empresa. Okay. ¿Sí? Es decir, pues mi papá siempre fue una persona natural, y yo, digamos, del mismo choque de mucha mentalidad de yo querer hacer las cosas de una forma diferente o una forma correcta, pues dije como la verdad no puedo, o sea, okay, no pude. ¿Y eso fue en común acuerdo con él? Es decir, no, nada. O tuvieron una discusión y se rompió la relación. Claro, totalmente. En ese camino para hablarlo con la realidad, hay problemas, hay discusiones, hay divisiones, hay cualquier cantidad de cosas, o sea, eso puede pasar. Y me pasó obviamente a mí, que yo llegué al punto y yo dije como no, pues digamos mi mentalidad era tan potente en ese momento que yo decía,
yo quiero seguir adelante y yo quiero hacerlo pues por mi propia cuenta. Incluso el nombre de mi empresa es Troviani Company SAS. Ok, entonces tú continúas con el nombre. Continué con el nombre. Ok, y también con toda la estructura de la fábrica de tu padre. Hasta ese momento no, hasta ese momento digamos que él seguía manejando su cuento aparte y yo digamos que yo estaba naciendo y estaba empezando a hacer mi escuela, pero lo que yo quería era, digamos, iniciar un camino con los pasos correctos o con unas buenas bases más bien. Con esas bases que de pronto tu oportunidad de haber estudiado, de tener esas bases de ingeniero industrial te permitieron estructurar un nuevo proceso empresarial. Correcto, y más que eso es porque también tenía muchos espejos, o sea, también he estado de cierta forma rodeado de un entorno desde siempre, incluso pues desde el colegio, la universidad, amigos con los que uno se encuentra que también digamos manejan sus empresas y uno digamos que ya empieza a ver un entorno empresarial mucho más profesional y mucho más bien llevado y hasta incluso mucho más tranquilo. Entonces, tuviste discusión con tu padre, se corta un poco la relación, nace Troviani nueva versión. ¿Y qué pasó con tu papá? No, mi papá obviamente continuó, o sea, él siguió porque él tenía sus clientes y tenía todo, digamos que eso no podía pasar, ya es un avión en el aire que tenía que seguir andando y yo me tiré del avión y empecé pues a montar mi propio avión de cierta forma. Pero él obviamente continuó, o sea, para nada, igual incluso desde siempre pues las herramientas y todo y lo que yo he podido construir, pues lo que sí hasta el momento pues ha sido gracias a las herramientas que él me ha podido brindar, pues los espacios, las máquinas, el personal, o sea, digamos todo. Que lo conozcan a uno en la industria. Correcto, tal vez. Mi industria me conoce a mí desde los 14 años, desde muy niño me conocen y eso realmente nos abre puertas, ¿no? Claro, es una gran oportunidad. Eso pesa mucho. Yo llego ahorita, por ejemplo, al comercio y ya como, y eso es hijo de don Enrique, pues no, pues ya obviamente incluso te abren las puertas para un crédito fácilmente y eso realmente vale mucho y pesa muchísimo. Esa trayectoria pues obviamente pesa mucho, entonces digamos que nunca he sido desagradecido con eso, antes al contrario, siempre digamos he sido un poco más abierto a ser humilde con todo ese tema de la trayectoria que ha venido haciendo, pero pues es como todo, o sea, digamos, si uno ve una oportunidad y ve que se puede mejorar, pues también hay que aprovecharla, porque digamos la idea es eso, es seguir como avanzando. Y yo creo que todos nos estamos preguntando, ¿y cómo está la relación hoy con papá? No, súper bien, o sea, digamos, en su todo momento... se arregló. Claro, en su momento fue muy difícil, la verdad tuvimos unos tiempos bastante complicados en los que en mi casa realmente era bastante complicado, pero eso es como todo, o sea, es el día a día y es algo que obviamente uno tiene que pasar la página en muchas cosas. También es un proceso de mucha madurez porque, digamos, también a lo mejor uno se enfrasca en lo que debe ser y que así debe ser y si no es así, pues entonces como que también es un trabajo muy personal de a veces dejar egos a un lado y ser un poco más humilde, agachar la cabeza, incluso hasta guardar silencio y saber que a lo mejor puedes tener la razón, pero hay que seguir trabajando en silencio, ¿sí? Sí, eso es importante, saber que hay veces que el silencio nos da ese espacio de calma, de tranquilidad para pensar y hacer las cosas mejor y no ofender a un ser amado. Claro, total, y siento que eso me ha traído mucho la razón en muchas cosas, como en muchas otras también me he estrellado con mi propia realidad y me ha llevado a decir como, a lo mejor ese no era el camino, de lo que yo creía que era, no era, como otras que con toda seguridad le pegué y sabía que esa era la salida. Incluso, pues, ejemplo también de ambas partes, tanto como para él como para mí, porque en algunas cosas como que no me copiaba tanto las ideas, pero ya luego de que veía resultados y veía cosas, pues me decía como, hey, ya generaba credibilidad. Sí, credibilidad. Entonces es más como de hechos más que de palabras, diría yo. ¿Cuál fue ese elemento que te llamó demasiado la atención del modelo empresarial de tu papá? Porque toda la vida estuviste al lado de ellos y posiblemente pudiste ver los altos y los bajos que ellos tenían en su proceso de negocio. ¿Qué fue eso que te conectó 100% para arriesgarte? Porque tú perfectamente podrías estar tranquilo, posiblemente como otro joven de tu edad, en casa, llevando la vida universitaria normal. Sí, claro.
pero tú decidiste entregarte a un proyecto empresarial, a un proyecto de emprender. ¿Qué viste? ¿Qué fue lo que te llamó tanto la atención? Pues siento que fueron varias cosas y toca mucho lo personal, la verdad. Dame la 1 y la 2, porfa. La primera es no dar por hecho nada en la vida. Okay. Y es que siempre me incomodé con mi realidad aún teniéndolo todo, por decirlo así. Okay. Entonces siempre me ganaban más mis ganas y siempre me han ganado más mis ganas de salir adelante que el, digamos, saber que de pronto en mi casa me espera un plato de comida o algo así, que tengo las comodidades y eso. Entonces siento que dar por hecho las cosas es algo que me ha motivado. Y lo segundo es la gente, las personas, porque en ese camino también uno se encuentra con gente que uno tiene atrás de uno y también te motivan a seguir trabajando, donde también hay familias, donde también hay pues personas que tienen su papás cabeza de hogar, mamás cabeza de hogar, y que si uno se pone a contar directamente, pues uno está, digamos, moviendo de cierta forma la economía y que otras personas también tengan como su sustento y sus oportunidades. Okay. Y que incluso, más que oportunidades, que lleguen a lograr mucho más de lo que pueden haber aspirado en la vida. A ti te interesaba el personal de la empresa, las personas que trabajaban con tus pares, conectabas con ellos y por eso te interesó ser parte del proyecto y hacerlo crecer. Sí, realmente, digamos que yo, como te digo, siempre he tenido más cercanía con la gente, entonces demasiada empatía, demasiado como interesarme por ellos, entonces siempre me ha gustado mucho el hecho de querer saber que las personas que están conmigo están bien y pues que ganan bien y que en un futuro van a ganar mejor, o sea, pues porque también tienen sueños, también tienen cosas y a veces uno se sienta a hablar con ellos y le cuentan a uno como quiero comprar mi motico, quiero comprar, sí, entonces uno dice como pucha, no, hágale que para allá vamos más adelante y con toda seguridad así va a ser. Qué bonito eso, Dani, porque realmente uno como dueño del proyecto empresarial, uno debe pensar en las personas y no solamente de palabra, sino de hecho, sí, porque muchos decimos, porque nos hemos equivocado en algún momento, tú me interesas como colaborador, como trabajador, me interesas mucho, pero pasa perfectamente 15 días y uno no les pregunta cómo están, cómo se sienten. Claro. Entonces eso no es coherente, ¿cierto? Sí, no, hay que estar muy pendiente de ellos. Hace un momento me decías que has madurado, que en tu corta edad has madurado. ¿Qué te llevó a ti? ¿Qué experiencias de la vida te llevaron a que hoy sea una certeza? Yo siento que vivir las experiencias hasta este momento, digamos, de la vida es como lo que más me ha llevado a madurar en un corto tiempo, que aunque obviamente no me las sé todas, pues obviamente siento que uno cada día pues mejora y va dando más pasitos, pero puntualmente recuerdo que hace el año pasado, para ser exacto, tuve un viaje incluso en esa misma división que tuve con mi papá. Estuve en Estados Unidos y literalmente viviendo el sueño americano. Entonces obviamente es enfrentarse a una realidad totalmente diferente en la que obviamente es vivir en carne propia lo que se vive allá. Sí. Y fue enfrentarme con muchas situaciones, digamos, duras en las que mi fortaleza mental sí o sí, digamos, o me quedo o sigo adelante. Y en todas ellas, digamos que siempre, digamos, salí adelante, obviamente gracias a Dios en todo momento, pero en todas ellas siempre había alguna enseñanza y siempre de todas ellas sacaba como lo positivo. Podía perfectamente verlas como un problema más o como un obstáculo más o algo así, pero siempre trataba de nunca renegar de lo que me sucedía, sino más bien ser agradecido en todo el tiempo y sacar siempre como lo mejor. Y obviamente como la conexión con Dios, o sea, realmente en ese tiempo que estuve también solo, me acuerdo que fueron momentos muy duros, o sea, la verdad fueron momentos duros en los que me enfrentaba yo con yo, o sea, estaba yo y era yo y tenía que resolver porque digamos que no había de otra, o sea,
hágale porque aquí nadie de pronto lo va a ayudar. Es difícil estar en otro país donde, donde me imagino estaba solo o con alguien muy cercano, pero no es lo mismo. No es lo mismo, sí, no, total. Igual pues yo estuve allá con familia de cierta forma, pero igual, o sea, de cierta forma fue enfrentarme a otra realidad totalmente diferente que me obligaba a ser muchísimo más guerrero de lo que yo pensaba que era. Pero te fortaleció. Me fortaleció muchísimo. ¿Y en algún momento dejaste de creer en ti? Recuerda que Creamos Podcast es un podcast para esos emprendedores que tienen como característica de que lo creen y lo crean. Sí, entonces, claro. ¿En algún momento dejaste de creer en ti, Danielito? Creo que hubo un momento en el que casi tiro la toalla, pero con lo que te digo, Dios siempre es muy grande. Y siempre, cada vez que sucedía algo, me mostraba que había un camino y que, digamos que por más oscuro que se pusiera el camino, siempre había una luz y siempre, digamos que terminaba como solucionando o siempre me mostraba que tenía esa fortaleza. Entonces, creo que más que creer en mí fue como tener esa fe de que sabía que podía hacerlo y que tenía un respaldo mucho más poderoso que lo que yo mismo podía creer, y eso siempre me llevaba a poder nunca como desfallecer, y creo que esa fue la clave. O sea, que en lo que más creíste en esos procesos complejos fue en Dios. Sí, total. Y posteriormente eso te dio la certeza de que tú podías seguir adelante. Sí, claro, y eso siempre me recordaba después y siempre me llevaba a mí a poder pensar en lo capaz que era y que cualquier situación, por más dura que se pudiera poner, siempre podía, digamos, llevarla con mucha calma. Cosas que aprendí era que tenía que tener mucha paciencia. Okay. ¿Sí? Demasiada paciencia, y que a lo mejor las cosas se me iban a dar, pero tenía que esperar los tiempos porque de pronto era muy acelerado, porque de pronto arrancaba con toda la motivación y a lo mejor cualquier cosita que me pasara como boom, me bajaba la... O sea, otra lección que tomaste y aprendiste fue que tenías que ser más pausado. Sí, más pausado, total. Hacer las cosas con más calma. Total. A veces los emprendedores somos muy acelerados. Sí, tenemos el cerebro a millón y queremos que todo funcione de la misma forma y la gente funcione de la misma forma, ¿no? Entonces eso a veces nos genera como es contraproducente, sí, es un poco contraproducente, pero sí, definitivamente de las cosas que más, digamos, que puedo decir que saco el provecho es esa paciencia, y más porque estaba solo. En lo que yo trabajaba, digamos, estaba solo yo todo el día, casi 23 horas en el día, por ahí si acaso llamaba por teléfono, pero no era algo normal, ¿sí? Entonces, digamos, mantenía todo el día solo, entonces era ¿Lo que hacías más en paciencia. Estados Unidos tuvo que ver con lo que haces acá o qué hacías allá? Pues más que tener relación, fue saber que me estaba preparando. Ok, ¿pero qué hacías específicamente? Yo repartía comida, hacía entregas. ¿Sí? Entonces digamos que la mayor parte del tiempo estaba manejando y recorriendo. Estaba en una isla, se llama Long Island. Y casi que en ese tiempo que estuve conocí toda la isla. Entonces era más como de mucha paciencia y de, como es una aplicación, posiblemente era como de mucha, a veces me generaba muchísima ansiedad el saber que de pronto podía estar parado perfectamente una hora y media y no salía nada, y yo, pucha, definitivamente Dios trabajó tu fe, trabajó total. Tu saber tener calma, tu saber entender que todo tiene un tiempo específico, ¿verdad? Eso es muy poderoso de esa anécdota. Me pregunto algo. En ese espacio, mientras estabas en Estados Unidos, ¿qué pasó con Troviani? Troviani igual, pues mi papá seguía, o sea, con lo que te digo, con el negocio de cierta forma no se paró, o sea, en lo que hacía él, pero sí en lo que hacía yo. Y fue ya un periodo de tiempo en el que sí me desconecté del todo porque en ese choque, en esa división que hubo en ese momento, pues a mí sí me pegó muy duro, y emocionalmente creo que ha sido de los momentos que en mi camino del tiempo en que he estado trabajando, la verdad me pegó demasiado fuerte. Entonces venía de estar, como tú decías, con la mente trabajando a mil, con cosas por hacer, sí, y ya fue enfrentarme a una realidad en la que muy posiblemente había perdido el rumbo o no sabía para dónde iba. Entonces eso también me dio, digamos, como la calma o la visión de que
de que había que replantear también cómo venía llevando las cosas y que a lo mejor pues se podían llevar de una forma diferente y obviamente pues recuperar como esa motivación y esas ganas también de seguir. Ok, ¿sí? Cuando llegas de Estados Unidos, llegas a tomar nuevamente tu proceso con Troviani. ¿Cómo puedes definir llevar una empresa hoy en día? ¿Con qué elementos importantes es llevar la empresa hoy en día? Lo primero, y creo que es de las cosas más importantes, es con mucho optimismo y con mucha motivación y con mucho positivismo y digamos como con esas ganas por delante de sacar el negocio adelante todos los días desde que te levantas hasta que te acuestas, porque es un proceso en el que puedes levantarte temprano, así como también puedes levantarte temprano y trasnochar, porque ese es casi que el día a día. A veces yo salgo acá ¿Cuántas horas trabajas, Daniel? No, pues 26 a veces. Pero hay veces que es normal, o sea, hay como todo. Me gusta, es parte del proceso. Me gusta a veces trasnochar, a veces me dan acá a las 12:30 de la noche, 1 de la mañana, y por ahí me llaman, venga, pero usted que se está mamando gallo, ¿qué está haciendo? No, aquí sí, entonces es más eso. Primero, las ganas y la motivación, el positivismo, porque tiene gente atrás. Tengo gente atrás a la cual hay, digamos que motivarla, hay que, digamos que llevarla por el mismo camino y la misma mentalidad que tiene la persona que está adelante. La segunda, que siento que me ha costado bastante, es la organización. A mí me cuesta mucho a veces organizar lo que estoy haciendo porque quiero hacer muchas cosas y a veces tengo que aterrizarlas y centrarme en lo único para poder, digamos, enfocarme, y que a veces lo termino haciendo todo, pero de pronto termino aplazando un poco lo que estoy haciendo por abarcar muchas cosas. Entonces siento que la organización. Tercero y fundamental, creo que es clave, es la planeación, y es algo en lo que trabajo y lo que estoy trabajando todos los días, y es que el rumbo más importante es planear lo que vas a hacer en tu semana, lo que vas a hacer en tu día, precisamente para organizar más tu tiempo, respetar incluso tu propio tiempo, porque ves que de pronto dices como, no tengo tiempo, pero en realidad fue porque de pronto no me organicé bien o me puse a hacer otras vainas que a lo mejor no eran importantes para empezar y tenía que haber hecho otras cosas. Entonces siento que planear, organizar es de las cosas más importantes que en este momento se me vengan a mí a la cabeza, y ya pues de pronto también la parte de asesorarse muy bien. O sea, yo tampoco no sería nada, no tendría el mismo rumbo si a lo mejor no preguntara o no estudiara ciertas cosas, como que, no sé, incluso ver un video te puede salvar de tomar una mala decisión. Eres una persona autodidacta, te preocupas por aprender, por contratar mentores, por estar actualizado con información. Eso es súper valioso. Por eso es que las empresas logran escalar y crecer, porque la mente, un emprendedor crece y hace crecer su proyecto empresarial cuando él está dispuesto a eso, a avanzar, a prepararse. Normalmente las empresas tradicionales se están quedando estancadas porque el liderazgo no tiene ese enfoque, no tiene ese interés. Danielito, y hablando de esto, ¿qué estás haciendo hoy importante y diferente con las demás empresas de tu industria que te proyecten a tu visión, a crecer más? ¿Qué es lo que hoy sientes que es el paso ganador estratégico que tú haces? Pues digamos que creo que es construir la columna vertebral de lo que yo considero que va a ser el negocio a futuro para poder escalarlo, sobre todo porque, pues Andreito, te soy sincero, yo digamos que no me sueño toda la vida pues siendo esclavo del negocio. Me veo como a futuro un empresario, pues digamos que tenga, no sé, diversidad en lo que haga. Tengo obviamente mis pasiones, tengo mis gustos, y digamos me gustaría dedicarme a otras cosas más adelante, la verdad. Sí, eso está Entonces, bien. digamos que si lo han hecho muchas personas pues grandes que admiro muchísimo, que tienen sus empresas y han diversificado y a cierta edad digamos que viven extremadamente tranquilos, pues digamos que esa es la base que quisiera construir en un corto tiempo, dependiendo del esfuerzo que le esté metiendo, y es tratar de construir esa columna vertebral, de sistematizar toda la empresa, de construir procesos sencillos pero que son básicos en toda la empresa y de poder delegarlos. Para mí, digamos que eso es esa es la clave para que lo logres. Esa es la clave. Sistematizar tu empresa, crear los procesos. Sistematizar, crear procesos y delegar, y aprender a delegar y confiar, porque
cuesta también. Sí. Sí, cuesta muchísimo saber que de pronto solamente yo soy el que lo sé hacer bien. Entonces, también desprenderse de eso es un proceso que no todo el mundo incluso lo entiende, porque pues lo que te digo, pueden tener un buen producto, pero a lo mejor podemos pasar toda la vida y, digamos, por no aprender a confiar un poco en las capacidades de otra persona, nos puede aferrar incluso al mismo negocio y nos sigue aferrando y no puede salir. Vale, creo que con tus bases de ingeniería industrial tienes una ruta clara, ¿no? Y tienes la visión. Lo importante es ese, porque normalmente uno empieza una empresa, o muchos emprendedores iniciamos un proyecto, pero no estamos pensando en cuándo nos vamos a salir de la operación, porque al final la fase en la que tú estás es una fase de iniciación y hay que estar prácticamente en todo, no hay de otra, son unos años los que uno tiene que invertir ahí, pero el error más grande es cuando iniciamos el proyecto, pero no tenemos la visión de que en algún momento vamos a salir, y por eso es que se pasan los años y uno resulta envejeciendo siendo parte de la operación. Y eso creo que hoy, de tu edad y de las personas jóvenes, ya no es una opción, ya no les gusta. Claro. ¿Crees que la estructura que tú le estás dando a la empresa, que sea organizada, con procesos, con sistemas, es uno de tus diferenciales? Pero yo he identificado algo en tu proyecto empresarial, Danielito, y siento que es demasiado poderoso. Y es que tú has entendido que estos productos que tú vendes, que son zapatos muy hermosos, que los llamas espadriles, son unos zapatos muy bonitos, los has potenciado por medio de redes sociales y vendes por tienda online. Total. Cuéntame un poco sobre cómo identificaste esa oportunidad. Fue cuestión de tiempo también, o sea, digamos desde cuando yo entré, incluso que trabajaba más, digamos, de lleno como con mi papá, pues obviamente los productos eran los productos que él mismo creaba, y de cierta forma los productos que creamos nosotros pues han sido obviamente ideas que nosotros mismos diseñábamos o que él ha diseñado en su mayoría, o a lo mejor pues también con ayuda de mi mamá. Entonces se construyen y teníamos una gran cantidad de productos, y de ahí pues no sabía, yo estaba loco, yo no sabía por dónde empezar, y fue en ese ejercicio del día a día de ir conociendo como, bueno, qué se vende, qué no se vende, qué valora la gente, qué no valora la gente, si a lo mejor este producto pues, y lo sigue uno manteniendo, fue como más esa experiencia, y llegué a un punto en el que el día menos pensado identificamos un producto que sacamos, que fue una plataforma, algo sencillo, y ese producto empezó a rotar bien, y me gustó muchísimo. O sea, la verdad me pegó, como que conecté más con el tema de los espadriles por el tipo de cliente y el consumidor que lo utiliza, que son como las mujeres, y es un producto muy costero. Descríbeme qué es un espadril. Igual ahora vamos a poner, mira, acá tienes uno. Un espadril básicamente pues es una plataforma, forrada en yute, y digamos que ese es el característico principal. Esta pues digamos que es una plataforma sencilla. Muéstralo hacia la cámara, Daniel. Esa es una plataforma pues sencilla, forrada en yute. Y hay otros puntualmente como ese que tú tienes al lado derecho, Andresito, que sí es muy característico. Ese es propiamente un espadril, y es ese estilo cerradito, con su cuerdita que se puede amarrar, y lo que te digo, la naturalidad es que tenga su fibra natural. Entonces, lo que te digo, me casé mucho con ese producto y quise empezar como a potencializarlo, porque conecto mucho. Yo soy muy de calor, o sea, soy muy de la costa, y eso es un producto que se vende en clima caliente. Ok, entonces ese es el producto principal de Troviani, en el que en ese momento estoy dándole el enfoque, y es el camino correcto. Entonces encuentras una oportunidad por medio de las redes sociales para poder dejar de vender de la forma tradicional que siempre lo han hecho las empresas de calzado, ¿verdad? Total. Y lo llevas a una tienda online, y con la tienda online empiezas a vender fuera de Bucaramanga sin tener que hacer correrías. Sí, no, total. Pues obviamente el enfoque cambia, ¿no? O sea, digamos, no es como que se deja hacer una correría o no, sino también fue como más apuntarle al consumidor final, porque en ese mismo ejercicio de venta que llevaba, por ejemplo, mi papá, era lo que más a mí me parecía tedioso, y uno escuchaba como, no,
que es un poco difícil el ejercicio desde la venta, que a lo mejor pues la situación económica desprende en que no se vende igual a como se vendía antes, de que de pronto se han perdido los clientes antiguos y se ha diversificado mucho el mercado. Entonces las redes sociales obviamente fueron como esa oportunidad y ese puente para llegar al consumidor final, a recibir un feedback de la gente que lo consumía incluso, y después poder entrar en contacto más con la gente que verdaderamente lo iba a usar. Entonces, más que de pronto como que se cambien las formas de venta, fue como adentrarnos a un mundo en el que no se había explorado. Entonces, de 1 a 10, ¿qué tan importantes son las redes sociales en tu proyecto de Troviani? 100. O sea, de 10 obviamente no lo descarto, porque podría decir que el 80% de lo que se está vendiendo a través de las redes sociales. Entonces la importancia es importantísima. Mis queridos emprendedores, quienes no estén sacando el mayor provecho de sus redes sociales están perdiendo una oportunidad de oro. Aquí Danielito nos dice que el 80% de sus ventas hoy en día las logra realizar por medio de sus redes sociales. Pero claro está que Daniel también es una persona que se ha preocupado y se ha interesado bastante en aprender sobre redes sociales, porque es quien se encarga de realizar los anuncios. Hay una gran diferencia entre el emprendedor que no está interesado en aprender sobre redes sociales, y siento que eso es un grave error. Es un error igual de grave al que yo soy dueño de negocio, soy emprendedor y no sé vender. Total. Hoy en día los dueños de negocio deben conocer el proceso de las redes sociales para que logren tener resultados como tú, para que logren salir de esa zona de barrio, zona de ciudad a nivel nacional, porque tienes en Cartagena, Barranquilla, Valledupar, en todo Colombia, ¿verdad? Sí, prácticamente yo creería que pues a nivel departamento ya puedo decir que al menos a una persona en cada departamento obviamente ya le has vendido, se le ha podido llegar, y obviamente todo es gracias a las redes sociales. O sea, no hay ninguna salida de ahí. O sea que si no existieran las redes sociales, Troviani no estaría funcionando. Más que no estuviese funcionando, creería yo que hubiese sido un proceso mucho más largo, o hasta a lo mejor sí, porque pucha, es puerta a puerta. O sea, literalmente era la verdad, porque tú conoces la historia de tu papá. No, mentira, yo creo que no. O sea, yo creo que nos hubiéramos puesto en una situación muy complicada. O sea, el hecho de que las redes sociales hayan llegado y llegaron para quedarse es crítica para muchos negocios, no solamente el mío, pero yo sí siento que hubiese sido complicado. O a lo mejor, no sé qué hubiera pasado, nos hubiéramos quedado con muy pocos clientes, tal vez a lo mejor hubiéramos reducido la fábrica a algo, no sé, tercerizado, tal vez, creería yo. ¿Qué significa para ti, Danielito, la frase "si lo crees, lo creas"? Pues para mí la frase "si lo crees, lo creas" se parece mucho a una que también tengo yo y que repito mucho constantemente, y es que lo que pasa por tu mente pasa por tu vida. Entonces me ha pasado muchas veces de que me proyecto en donde quiero estar y en el poco tiempo lo estoy o lo cumplo. Entonces me mentalicé de que cuando iba a montar la página web, la iba a montar y sabía que iba a estar vendiendo y que iba a tener como una operación bacana, era lo que yo me soñaba. Y así fue. Siempre has logrado visualizarlo. Es que normalmente pasa, Danielito, que las cosas suceden 2 veces. La primera vez suceden en nuestra mente y después en la realidad. Total. Y eso es una característica súper poderosa de nosotros los emprendedores. No todas las personas son capaces de hacerlo. Total. No todas las personas son capaces de visualizarlo, ni siquiera de soñar. Yo he hablado con personas y les he preguntado cuál es su sueño, y me dicen no tengo sueños. Entonces, claro, mientras tú no tengas esa capacidad de imaginarla, de crearla en tu mente, no lo logras. Claro. Entonces sientes que creerlo y crearlo van muy también con tu ADN. Total, o sea, totalmente, y lo hago incluso más personal que a nivel de negocio. Y siento que la parte como económica y de la empresa y todo eso es un efecto colateral, porque pues digamos en mi vida personal también lo visualizo así, y creo que hay veces que también me he ensañado en muchas cosas que quiero lograr y que quiero hacer, y siempre, digamos, siempre pongo los pies en un futuro mucho más lejano y en lo que yo quiero construir, incluso sin salirme de la realidad, con los pies en la tierra.
pero sí en proyectarme siempre, en saber que para allá es que voy y siempre digamos que ha sido la fórmula como para poder conseguir lo que he querido. Y si me pudieras dar 3 elementos tuyos, 3 características, valores tuyos que te permiten lograrlo, ¿cuáles son esos 3? 3. Por ejemplo, en mi caso, la disciplina, el trabajo duro, la fe. Esos son 3 elementos que yo siempre llevo en mi ADN. Y el cuarto, en mi parte, es la excelencia. Okay. ¿Sí? Entonces, esos son cuatro valores que yo siempre le transmito a las personas con las que trabajo, a las personas con las que estoy cerca. ¿Cuáles son esos 3 tuyos? ¿Cuáles crees que pueden ser? Yo siento que tengo varios, pero siento que el positivismo, vale, de entrada creo que eso me trae muchísima tranquilidad. Entonces, tener tranquilidad de cierta forma siempre me lleva a ser optimista y a poder enfrentarme a cualquier situación, digamos, emocional que sea complicada y que de ahí me lleve a salir adelante, porque o sea, es fácil también hablar de lo bonito, ¿sí? De lo bonito del camino del emprendedor y resumir todo en algo corto, pero si nos centramos a hablar de esos momentos difíciles y los momentos duros, creo que hay pocas personas que pueden estar preparadas para esos momentos y que hay gente que ni siquiera no puede salir de ahí. Entonces siento que es más como esa preparación personal para esos momentos duros, de ser positivo, de ser optimista, o sea, llevas 2, eres positivo 100%, sí. Optimista. ¿Y cuál es la otra? Sentiría yo, no sé, muy empático también. Okay, o sea, me gusta tener mucha empatía también con el cliente sobre todo, porque identifico pues, la necesidad, entonces siento que eso me puede llevar a la larga a escalar el negocio, a entender incluso la realidad del negocio, incluso más adelante entender nuevas necesidades que se van a abrir también y que eso va a producir que el negocio no se estanque, sino que siga evolucionando también, siga teniendo como ese desarrollo y de pronto no caiga como en esa línea de que de pronto decaiga o quede constante, sino que por el contrario pueda que baje, pero siempre tenga como esa iniciativa y ese deseo de seguir innovando. Okay. Sí, como esas nuevas necesidades, porque de pronto las mismas necesidades que hay ahorita no van a ser las de, no sé, en el próximo año o en 2 años, 3, 4, sí. Esto cambia muy rápido. Todo cambia muy rápido, sí. Danielito, y ya para ir terminando, si tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo y hablar con ese Danielito de 11º grado, ¿qué recurso o qué consejo le darías para que crea siempre en él y no deje de creer en él? Le volvería a repetir una frase que en algún momento, pues cuando estaba en el colegio y que me vaciaban todo el tiempo porque a veces estaba molestando, lo que sea, me decían, al que puede dar más, se le exige más. ¿Sí? Fuerte. Gracias. Fuertísimo. Y eso me ha traído, digamos que mucha tranquilidad en ciertos momentos, porque sé que a lo mejor esas exigencias o esas pruebas que de pronto llegan es porque uno está en condiciones de poder llegar muy lejos y nada, pues básicamente le diría eso y le diría que hiciera, que esté dispuesto, que se enfrente a todo, que se entregue a todo lo que le vaya a pasar, así por más duro que de pronto sea, o a las experiencias, que se entregue por completo, que igual va a tener su recompensa. Va a tener su resultado. Sí, va a tener su resultado, o sea. Eso es optimista, eso está muy bien, ese consejo. Entonces creo que sería eso, sería eso, sí. Danielito, gracias por este espacio que nos has permitido para conversar. Creo que tus consejos y lo que nos has compartido van a ser de gran apoyo y gran ruta para las personas que nos han visto. Muchas gracias a todos ustedes por estar hasta acá acompañándonos en este súper episodio con Daniel Avendaño. Los invito a que se suscriban al canal para que sigan viendo cada una de las historias que vamos a traer en Creamos Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio.